Va. Dejen que empiece. Ya está grabando. Ok. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? Lo que vamos a ver hoy es la parte práctica del índice de entradas efectivas, lo que yo les comentaba la clase pasada. Esta era la fórmula que nosotros vimos la clase de entradas efectivas, el índice de entradas efectivas, y les decía que este indicador es importante porque refleja la importancia, el peso real de la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, muchachos, como lo comentábamos la clase pasada, es uno de los indicadores que tienen más relevancia para ciertas economías, en específico para economías poco industrializadas o dependientes como la economía mexicana. ¿A qué me refiero con poco industrializadas? Que la mayor parte de nuestro aparato productivo, muchachos, no viene de capital nacional, sino que proviene de capital extranjero. Entonces, esta inversión extranjera directa, muchachos, lo que genera son fuentes de empleo. Yo les comentaba que es distinta la inversión extranjera directa a la inversión de extranjera de cartera, con la simple y sencilla razón que la inversión de cartera, muchachos, yo no la puedo obligar a que se quede en nuestro país. Si nuestro país es inestable, si hay problemas políticos, económicos, sociales, todo ese escenario, muchachos, genera incertidumbre en los mercados internacionales y se va el dinero de nuestro país. Vamos a verlo en términos reales. Ustedes han escuchado hablar de los títulos de deuda de Pemex. No sé si han escuchado hablar un poquito de este tema. ¿No? Bueno, se los voy a poner así, van a decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa Pemex si nosotros somos de negocios? Bueno, muchachos, los títulos de deuda de Pemex tienden a ser un reflejo de la deuda soberana de la economía mexicana. Y los títulos de deuda de Pemex están considerados o están calificados como bonos basura. Ojo, dentro de la basura son los mejores, hay calidades de basura. Entonces somos la basura menos peor, así. Entonces, eso es lo que nos está generando, muchachos. Como el gobierno sigue insistiendo en que hay que apostarle a los combustibles fósiles, pues eso genera incertidumbre. Y al generar incertidumbre, pues obvio, los inversionistas no quieren estar en nuestro país y se van hacia otros lados. Eso aplica tanto para la inversión bursátil como para la inversión extranjera directa, es decir, aquellos capitales que decidan qué tan viable es establecerse en nuestro país. Uno de los puntos que se ha discutido, muchachos, fue cuando se dio la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que estaba en Texcoco. ¿Por qué? Porque al cancelarse esta obra de infraestructura, muchachos, estás comprometiendo capital privado, lo cual genera incertidumbre. Y a mí, ¿quién me dice que mañana al señor no se le bota la canica y dice que va a cancelar, no sé, las armadoras de automóviles, poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Porque contaminan, vamos a usar burros. Bajo ese escenario, muchachos, pues los inversionistas empiezan a analizar lo que es el riesgo país y qué tan viable es realizar inversiones en nuestro país, valga la redundancia. México, muchachos, tenía muchísimos años que no se preocupaba por ese indicador, muchísimos. Desde... Mande, chaparrita. ¿Qué pasó, hija? Ya se me fue. Ya no los escucho. ¿Qué pasó? Alguien iba a decir algo. Bueno, les comentaba lo de la inversión, muchachos, esto generaba ya se me fue, lo del riesgo país era un indicador que hace muchísimo tiempo pues ya no era así como que tan preocupante para la economía mexicana. Sin embargo, con la actual administración y el contexto de la pandemia, muchachos, pues otra vez el riesgo país vuelve a sonar como uno de los indicadores importantes como referencia de si es prudente o no es prudente invertir en México. Por eso utilizamos
el índice de entradas efectivas. ¿Alguien iba a comentar algo, muchachos? No los alcancé a escuchar, se cortó. Déjenme ver si alguien escribió algo en el chat, dejen que cargue. No es Mariana, no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos? Vamos a aplicar precisamente esa fórmula que les planteaba hace un momento. Entonces, sabemos que el índice de entradas efectivas, el IEE, lo que va a hacer, muchachos, es tomar la inversión extranjera directa en el país que se está analizando entre la inversión extranjera directa a nivel mundial entre el Producto Interno Bruto de nuestro país entre el Producto Interno Bruto mundial. Este es nuestro índice de entradas efectivas. ¿Qué nos permite medir este índice de entradas efectivas? Como les decía, muchachos, la importancia de la inversión extranjera directa. Muchas veces nosotros hacemos cálculos con la famosa regla de 3. ¿Qué porcentaje del PIB representa para tal economía esta inversión? Y nos puede salir del 5, del 10, del 20%. El problema, muchachos, es que el 20% de la inversión extranjera directa de México se puede comparar con el 20% de inversión extranjera directa en Guatemala. ¿Puedo comparar esos 20%, muchachos? Sé que me está dando 20%, que es el mismo número tanto para México como para Guatemala. Me está diciendo que la inversión extranjera directa representa el 20% para ambas economías. ¿Para qué economía creen que es más importante o tiene mayor relevancia la inversión extranjera directa? ¿Para México o para Guatemala? ¿Ustedes qué creen? Ambos tienen 20%. Me está saliendo el mismo número de participación del PIB. Pero si hablo de importancia, ¿para qué economía creen que sea más importante ese 20%? ¿Para México o para Guatemala? Se vale decir, no sabemos, no pasa nada, o ni idea. ¿Sería para México? ¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Porque No pasa nada. ay, Lo que se le ocurra, no pasa nada. pues por los contratos que tenemos con Estados Unidos. Pues por los O bueno, contratos. Ajá. no sé, bueno, tratados. Tratados, ¿qué otra cosa? Ok, se los voy a poner así, muchachos. Mi 20% es el mismo 20% que para Guatemala. Estamos diciendo que ambos son 20% del PIB. ¿El PIB de México es igual al PIB de Guatemala, muchachos? No, maestra. No, nada que ver. Entonces, ¿cómo puedo decir que para México es más importante la inversión extranjera directa que para Guatemala? O que para Guatemala es más importante ese 20% que para México. Entonces, muchachos, al ser un porcentaje, recuerden que un porcentaje, muchachos, es una medida relativa. No es lo mismo el 10% de 100 pesos al 10% de 100 millones. Es una medida proporcional, me dice 10%, pero para mí son 10 pesos y para el otro son 1 millón, ¿no? Entonces, ese es el problema, muchachos. ¿Cómo puedo saber para qué economía tiene mayor peso este indicador, que es la inversión extranjera directa? Por ello se utiliza este índice de entradas efectivas. ¿Cómo se interpreta? ¿Sí? Entonces déjenme ponerles la interpretación de este índice. Ajá. Entonces es si el valor del IEE del índice es mayor a 1, coma, significa que el país
recibe más inversión extranjera directa que su volumen económico relativo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que es de su volumen económico relativo, que en este país, si nos da más de 1, significa que la inversión extranjera que se está registrando en ese país tiene mucha más importancia que el valor completo de toda su economía. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es calcular el porcentaje que representa esta inversión extranjera directa con respecto al país y ¿cuánto proporciona? Fíjense, son dos medidas relativas. ¿Qué participación tiene la inversión extranjera directa de nuestro país a nivel internacional? ¿Y con cuánto de nuestro PIB participamos en el PIB mundial? Al hacer estas divisiones, muchachos, sacamos ya la participación relativa y el peso que nuestra economía tiene a nivel mundial y el peso que representa la inversión extranjera directa para nuestro país. Si este índice nos da mayor a 1, significa que nuestro país recibe más inversión extranjera directa. Generalmente nos va a dar positivo y rara vez nos llega a dar mayor a 1. Si nosotros llegamos a tener un índice, y esto se puede dar, sobre todo en escenarios de crisis y de recesión económica, si el valor del IEE, chicos, por ahí alguien me prendió un micrófono y me está haciendo interferencia, no sé quién es, gracias chaparritos, es menor a 1, coma, significa que el país recibe menos inversión extranjera directa que su volumen económico relativo. Y en dado caso, y esto era lo que les decía que casi no se da, pero puede darse, era lo que les decía, se da en escenarios de recesión y crisis económica, si el IEE tiene valor negativo, significa que los inversores extranjeros están retirando sus inversiones en ese periodo. ¿Cuándo se ha dado, muchachos, que nosotros tengamos un índice de entradas efectivo negativo? No tuvimos un IEE negativo, pero sí tuvimos una contracción considerable cuando se dio la crisis del 94-95, muchachos. No es cierto. En el 82 se dio un índice de entradas efectivas negativas, pero fue por la quiebra de empresas nacionales que tenían capital extranjero. Y después en la crisis del 94-95. ¿Por qué? Porque nuestro país estaba comprometido a nivel internacional, no teníamos reservas internacionales, había un problema de seguridad. Ustedes están muy chiquitos, muchachos, pero le pueden preguntar a sus papás, tiro por viajera que se robaban los cajeros, asaltaban. Yo sé que ya están acostumbrados, pero a nosotros nos tocó que reacostumbrarnos o ese cambio en la sociedad de acostumbrarte a que es rara la persona a la cual ya no han asaltado, ¿no? A todos en algún momento nos han quitado algo, por desgracia, bueno, pues antes era poco común que te asaltaran. Eras bicho raro si te asaltaban, ahora es lo más normal, ¿no? Asaltos a los bancos, se robaban los cajeros, empezaron los secuestros a masificarse. No es que no hubiera, pero empezaron a masificarse. En ese contexto, muchachos, es cuando se da una fuga de capitales, no solamente de capitales financieros, sino también de capitales físicos, es decir, empiezan a cerrar empresas, a pesar de que teníamos el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque nuestra economía era muy inestable. Hasta aquí, dudas, preguntas.
Vamos a hacer un ejercicio, muchachos, y esto es parte de su entregable. Ajá. Y lo voy a poner. Y esta sería la segunda parte de su entregable. Hoy les activo el segundo entregable para que ya terminen de hacer sus entregables y ya. Entonces este sería entregable 2. Déjenme cambiar el color de la letra. Entregable 2, segundo parcial, parte B. Ahora sí que calcule el índice de entradas efectivas con base en los siguientes datos. Y señale para qué país señale qué país tiene el mayor valor y cuál el menor. Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto lo saqué hasta de Wikipedia para que vean, así que no le crean mucho a los datos y les quité muchos ceros porque no les puse todos los millones de dólares que eran. Vamos a tener la inversión extranjera directa, nada más para copiar los datos, inversión extranjera directa. Vamos a tener el PIB, muchachos, y vamos a tener solamente ciertos países. Vamos a tener Estados Unidos, a Francia, a Alemania y México. Ya saben, mi letra toda fea. Déjenme hacer mi tabla. Recuerden que para el examen deben de poner todas sus operaciones, no se les vaya a olvidar. Vamos a tener que, para Estados Unidos, la inversión, y vamos a tener un total. Ojo, este total, muchachos, no corresponde a la suma de los 4 países, sino que habla de toda la inversión extranjera directa a nivel internacional y solamente nosotros estamos considerando estos 4 países. Entonces, aquí en el total voy a tener, para Estados Unidos tengo que la inversión extranjera directa es de 2.824 millones de dólares. Para Francia es de 1.110.000. Para Alemania es de 932 millones y para México es de 316 millones. Si nosotros analizáramos estos montos, muchachos, diríamos, no, pues es que para Estados Unidos es mucho más importante la inversión extranjera directa que para México, que van de 2.824 millones, miles de millones de dólares, muchachos, a 316 miles de millones de dólares. Es un volumen y es un mundo de diferencia. Sin embargo, hay que ver el tamaño del PIB y la participación para estas economías. Por eso les decía, son medidas relativas. ¿Qué vamos a tener? El total de la inversión es de 16.360. Vamos a calcularlo dentro del PIB. El PIB de Estados Unidos vamos a tener que es de 21.344. Perdón. Luego de 2.761, 3.963 y 1.241. El PIB a nivel internacional va a ser de 87.265 miles de millones de dólares. Vamos a hacer nuestra operación.
¿Cómo vamos a calcular nuestro índice de entradas efectivas? Voy a volver a anotar la fórmula. Es la inversión extranjera directa del país que se está analizando entre la inversión extranjera directa a nivel mundial sobre el PIB de ese país entre el PIB mundial. Ahora, ¿para qué nos sirve este indicador, muchachos? Para saber qué tan fácil es, si ustedes están trabajando, qué tan fácil es poner una empresa en un país. Si el índice de entradas efectivas es alto, muchachos, significa que esos países tienen preferencia o dan ciertas oportunidades más a los capitales extranjeros para establecerse. ¿Por qué? Porque quieren crecer, quieren atraer capitales, no le dan tanta preferencia como a los capitales nacionales. Si su valor, su índice de entradas efectivas es pequeña, puede que tengan un mayor marco regulatorio con respecto a otros países. En el caso de México, se los voy a poner así, muchachos. ¿Cómo creen que sea nuestro marco regulatorio para las inversiones extranjeras directas? ¿Rígido o más o menos flexible? ¿Queremos que vengan las empresas o no queremos que vengan las empresas, muchachos? Queremos que vengan. Yo digo que más o menos flexible, ¿no? Ajá, más o menos flexible. Queremos que vengan las empresas. Entonces, muchachos, aquí es, por eso les digo, aplicamos a la filosofía a la Peña Nieto. Les ofrezco que van a pagar buenos salarios y les digo, ¿sabes qué? Si tú te quieres poner aquí en mi país, tú tienes que pagarles seguro social, darles todas las prestaciones, ofrecer ambiente laboral seguro, bla, todo el mundo color de rosa. O te digo, ¿sabes qué? Tú ponte en mi país y yo me encargo de que pagues lo menos posible de salarios. ¿Qué queremos, muchachos? Que haya trabajo, aunque sea mal pagado, o que no haya trabajo. Que haya trabajo. Allí, muchachos. Entonces, eso es lo que eso es lo que pasa en México. Nosotros durante muchos años se aplicó esta política de atraer y atraer capitales. La manera de atraer estos capitales, por eso está Walmart, que compró a Aurrera, que compró a Vips, que compró creo que a Tox en su momento, a Suburbia. Aurrera era una empresa mexicana. Soriana, que antes era gigante. Empezaron a ser compradas por estas empresas, muchachos. ¿Por qué? Porque necesitábamos que nos inyectaran capital. Bueno, Soriana es un grupo mexicano, pero no tiene marco de comparación. Es más, si ustedes van a Soriana y van a Walmart, hay un diferencial de precios importante. Walmart es mucho más barato que Soriana, no es no es spot publicitario ni muchísimo menos. ¿Saben por qué Walmart puede ofrecer sus productos más baratos que Soriana, muchachos? No, Miss, ¿por qué? Porque hay un acuerdo en el cual se privilegia a las empresas extranjeras. Entonces, las empresas extranjeras no pagan el mismo gravamen de impuestos que las empresas nacionales. Las empresas nacionales pagan más impuestos que las empresas extranjeras. Por eso Soriana tiene precios más altos que Walmart. Oh, ya. Esa es la razón. No es porque, Soriana quiere vender caro. No, la razón de que Soriana ya antes en su momento gigante vendiera a precios más altos no era porque fueran unos cerdos capitalistas, ¿no? Sino que tienen que pagar más impuestos y Walmart, al ser una empresa extranjera, tiene más concesiones que las empresas nacionales. Esa no se la sabía. Ok, vamos a calcular nuestro índice por país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo único que sí tienen que tener cuidado es que cuando metan los datos en la calculadora lo hagan bien, utilicen los paréntesis, todo bien bonito. Entonces vamos a dividir, en este caso, 2,824 entre 16,360, perdón, eso entre 21,000
344, perdón, sobre, lo voy a poner entre paréntesis, muchachos, para que ustedes lo hagan bien en sus calculadoras, sobre 87,265. Si ustedes van poniendo entre, sin respetar el orden, muchachos, les van a dar resultados distintos. Entonces, sí es prudente que lo hagan en orden. 2,824 entre 16,360. Eso entre 21,000. Entre 21,344 entre 87,000. A mí me salió 0.4558. A mí me salió 0.70. No, ¿70? No. A ver, vamos a ver, déjeme checar, a lo mejor metí mal mis datos. Entre 16,360, puede que haya metido mal mis datos, entre 21,344, sí, ya vi dónde metí mal el dato. No, hija, me sigue dando .70. Sí, yo también. Yo me equivoqué, le puse uno al principio, en 2,824 le puse 1,824. Perdón. Aquí, no se preocupe, hija. ¿Qué nos estaría diciendo este .70? Que para el Producto Interno Bruto y a nivel mundial, la inversión extranjera directa en Estados Unidos representa el 70% de su economía, muchachos. Ese es lo que nos está diciendo. O sea, no representa el 70%, representa 0.7 de todo lo que aporta a la economía norteamericana. O sea, que por cada peso que se genera a nivel internacional, 0.70 centavos provienen de la economía norteamericana. ¿Estamos de acuerdo? Para Francia, ¿qué pasa? En el caso de Francia serían, voy a ponerles toda la operación para que ustedes lo hagan, 1,110 entre, perdón, 1,110 entre 2,761, no es cierto, error, es la inversión extranjera mundial, 16,360 entre 2,761 entre 87,265. Para Alemania, 932 entre 16,360 entre 3,963 entre 87,265. Para México, 316 entre 16,360 entre 1,241 entre el total que son 87,000, perdón. 87,265. En el primero nos dio .70. En el segundo, ¿cuánto les dio, muchachos? Fíjense. Para Francia, vean cuánto representa la inversión extranjera directa, muchachos. Equivale a 2.14. 73, ¿no? A ver, chequemos. Para el examen tengan cuidado, porque si no, entonces vamos a tener problemas. Sí, 2.14, la que está mal soy yo. Gracias, maestra. Dice ya, aquí está, 2.14. Entonces vean, muchachos, ¿cuál es la comparación de 2.7 a 2.14? ¿Qué significa este 2.14? Para la economía francesa, muchachos, la inversión extranjera directa tiene el doble del peso de su economía total. O sea, vean cuánto está representando
la inversión extranjera directa. Está representando 2 veces el tamaño de su Producto Interno Bruto. Por ello es más importante, a pesar de que para Estados Unidos es casi el doble o el doble de la inversión extranjera directa, para la economía francesa, muchachos, es mucho más importante este 1.110 que los 2.824 de Estados Unidos. Esa es la importancia de esas comparaciones. En el caso de Alemania, tenemos 932, 6.360 entre 3.963. 87.265 y da 1.25. ¿Es correcto o estoy mal? Sí, Miss, está bien, da 1.25. Es 1.25. Vean, muchachos, cómo va dando esas razones, ¿no? Para la economía alemana representa un cuarto, el peso de su Producto Interno Bruto, 932, y vamos a ver para México, ¿no? Que dices, bueno, es poquitito, sí, a nivel internacional, pero para la economía mexicana, aunque sean poquitos millones, pues resulta que tiene un mayor peso que a lo mejor para todas las economías en su conjunto, ¿no? Es aquí cuando ya podemos... Ajá. ¿Cuánto da, hija? Da 1.35. 1.35, vean. No, hija, está bien. Vean, a pesar de que 316 es muchísimo menor que el 932 de Alemania, vean lo que representa. Es más importante para México la inversión extranjera directa que para Alemania. Representa 1.35 veces su peso relativo en la economía, muchachos. Si ya lo vemos así, ¿para qué economía es más importante la inversión extranjera directa? Para Francia. ¿Para qué país es menos importante la inversión extranjera directa? Para Estados Unidos. Aunque pareciera, muchachos, si vemos estos volúmenes, que Estados Unidos era más importante para ellos que para el resto de los demás, por el volumen, ¿no? Esto es lo que nos ayuda a medir el índice de entradas efectivas, muchachos. Y ahora sí hacer una comparación más real, de lo que hay en la economía. Por decir, para Estados Unidos se dice que representa, por cada peso que se genera en la economía estadounidense, 70 centavos provendrían o vienen de la inversión extranjera directa. En el caso de Francia, por cada peso que se genera en Francia, pues ¿qué creen? Ni siquiera es un peso, sino que 2 pesos con 14 centavos dependen de la inversión extranjera directa. O sea, son empresas extranjeras las que están generando la riqueza en Francia, en Alemania y en México. Sí, muchachos, y su peso relativo es mayor, por eso es más importante. En el caso de Estados Unidos, no es tan importante esa inversión extranjera directa. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. Órale, pues. Entonces, a ver, antes de seguir, ¿cuál va a ser su segundo entregable? Es esto y lo del tipo de cambio. De todas maneras, se los voy a poner ahí en Blackboard. Terminando la clase lo voy a activar. ¿Y hasta cuándo van a tener para entregar su segundo entregable, muchachos? Van a tener para entregarlo hasta el 16 de abril. Hoy lo activo y tienen hasta el 16 de abril para subirlos. Para que ya terminemos con esa parte de los entregables. Recuerden que cada entregable vale 5 puntos y eso nos suma nuestro 10% de nuestra calificación del examen parcial. El parcial vale 40% y los problemarios valen 2.5 cada uno. Los deben hacer a mano, muchachos. Ya ustedes, como les comentaba al inicio de clase, ya los tienen cargados en la plataforma para que los puedan ir trabajando y pues no se vean presionados y sobre todo vayan estudiando. Prefiero adelantarme a todos sus demás maestros y espero estarme adelantando y estarlos moliendo y que puedan estudiar con calmita, a tenerlos las últimas semanas al borde del colapso nervioso. ¿Sí?
Sí, Miss. ¿Sí? ¿Ya terminaron de copiar o me espero tantito? Listo, profesora. ¿Listo? ¿Todos parejos? Ok. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nuestro último tema. Ajá. ¿Cuál va a ser? El de la apertura comercial ya lo vimos. Nuestro último tema es chan, can, chan, chan. El tema feo del cuatrimestre. La balanza de pagos. Este tema es muy importante, niños. ¿Por qué? Porque ven en el eje tanto de mis niños de finanzas, de negocios, como de mis niños de economía. Entonces, aquí vamos a tener un pequeño gran problema. El EGEL maneja dos versiones de la balanza de pagos. ¿Por qué? No lo sé, no me pregunten esa parte. Pero hay dos versiones de la balanza de pagos en México. Una es presentación antes del 2010 y otra es presentación del 2010. Les voy a enseñar las diferencias entre estas balanzas. Y antes de que me entren en pánico, les voy a enseñar algo, muchachos. Les voy a compartir en el, ay, se me fueron las palabras. En Blackboard les voy a compartir lo siguiente. Dejen que abran los archivos de Excel, perdón. Aquí está. Les voy a compartir estas hojas de Excel. Una dice balanza de pagos actual. Esta balanza de pagos actual, muchachos, lo que me interesa más que otra cosa, lo que quiero que vean es esta columna de aquí, la primer columna. Estos son todos los componentes de la balanza de pagos actual. Ustedes ven que cada una de ciertas líneas están marcadas con colores. Ya vieron, cuenta corriente tiene un verde de un color y así sucesivamente. Si ustedes ven aquí abajito, muchachos, viene una hoja 1, que es ahorita un ejercicio que vamos a hacer, y viene uno que se llama práctica. Ajá. Esa hoja que dice práctica viene con las operaciones en la primer columna para calcular cada uno de los rubros de la balanza de pagos de la presentación actual. Por decir, todos estos renglones que ven en colores vienen con una fórmula. Aquí para calcular la balanza, la cuenta corriente, muchachos, ustedes nada más desplazan. Ahora sí que copian y automáticamente se los va a calcular. Dicen, bueno, ¿y eso qué chiste tiene, mis? Que si ustedes le dan doble clic, dejen que dé doble clic, les indica qué celdas tienen que restar. Por decir, para sacar el saldo de cuenta corriente, ustedes tienen que tener los ingresos totales menos la celda C22, ¿no? Los egresos totales, aquí no están calculados, ¿no? Pero eso es lo que pueden hacer con esta hoja, muchachos. Yo les recomiendo, ahora sí que, la recomendación es que ustedes lo hagan solitos. O sea, vean la fórmula y digan, ok, tengo que calcular la cuenta corriente. Para calcular la cuenta corriente me dice que es la celda B6 y la B22. Allá tengo B6. ¿Cuál otra es? La B22. Y se van a la celda B22. ¿No? No tengo los egresos totales. ¿Cómo calculo los egresos totales? Y pueden ir copiando las fórmulas una por una, muchachos, hacia el lado, para que vean qué se está sumando y qué están restando. Si se dan cuenta, se va actualizando automáticamente. Y esto es para que ustedes practiquen. Esto es bien aburrido. Pero hay unos rubros que en general sí se los preguntan en el EGEL. A mis niños de economía sí les preguntan todos los rubros, todos se los preguntan en el Ceneval. Entonces, es importante que lo sepan calcular. Y nada más es ir copiando hacia la celda de lado. Esta es la presentación actual, muchachos. Les voy a pasar esta hoja. La primera columna, recuerden que de la hoja que dice práctica, aquí tienen sus fórmulas por renglón. Y les voy a pasar lo que era la presentación de pagos, la presentación anterior, muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre estas balanzas? Ahorita se las voy a poner, pero viene la misma estructura como en la primera. En la primera columna
donde ya vienen los saldos, viene por renglón cada una de las fórmulas que se utilizan para calcular cada una de estas celdas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí me di a entender o los hice bolas? Niños. Pues considero, profesora, que, o sea, sí está entendible, sí le entendimos. Bueno, yo sí le entendí, pero creo que al momento de ya como que ver la presentación como tal o al momento de realizarlo, creo que ahí podrían surgir nuestras dudas, ¿no? Sí, ahora, bueno, aquí lo que quiero que vean, muchachos, más que se aprendan de memoria las fórmulas, sí necesito, y esto se los voy a dejar muy en claro, necesitan, no para mi materia, necesitan aprenderse todo esto. Todo esto se lo tienen que aprender de memoria. Economistas y mis niños de negocios, porque en el EGEL, perdón, se les preguntan, calcule, y se los digo porque pertenezco al comité, dice, calcule el saldo de la balanza de rentas. ¿Cuáles son los componentes de la balanza de rentas? Y les ponen así una balanza de pagos, así, ¡zas! ¿Cuáles son los componentes de la balanza de rentas? No, pues no sé cuáles son los componentes de la balanza de rentas, entonces ustedes se los tienen que aprender todos. Eso es de memoria. Ajá. Entonces, estas hojas yo se las voy a pasar en los archivos de Excel yo se los paso y si no me tienen confianza en mí, todo esto viene en el INEGI, muchachos, en la parte de la balanza de pagos, nada más que esto ya está trabajado y acomodado, ¿no? Con colorcitos más que otra cosa. Uh-huh. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora sí? ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Saben qué es la balanza de pagos y por qué tanto los estoy friegue y friegue con eso? Se vale decir, no sé. No mismo, sí. ¿No? Ok. La balanza de pagos, muchachos, es un documento contable, así como las balanzas que ustedes veían en sus primeras materias de conta, es exactamente lo mismo, se rige bajo el principio de cargar y abonar, por eso se llama balanza. Ajá. Ingresos menos egresos. Uh-huh. Entonces, su definición es la siguiente, es un documento contable en el que se registran las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, coma, generalmente comprende un periodo, generalmente comprende un año. Ajá. Se hacen por periodos de un año, hay cortes trimestrales como el cálculo del PIB, pero se habla a nivel anual. Y la característica de esta balanza de pagos, muchachos, es que este documento contable es homogéneo a nivel internacional. O sea, la estructura de la balanza de pagos de México, muchachos, tiene la misma estructura que la balanza de pagos de Argentina y que la balanza de pagos de Nicaragua y de muchos países que pertenezcan, uno, a la ONU y dos, al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque este documento, muchachos, le dice al resto del mundo cómo estamos. Si este documento tiene errores y está mal calculado, muchachos, pues se genera incertidumbre y no nos compran. Ajá, se van a componer de varios elementos. Entonces, la metodología, ahora sí que la última metodología, la metodología de la balanza actual es con base en las directrices
del quinto, perdón. Del FMI. Vámonos ya con eso. ¿Cuál va a ser la estructura de la balanza de pagos, muchachos? Y eso sí ya se los voy a poner muy en específico, manual, perdón. Vamos a ver la estructura de la balanza actual. Entonces, déjenme poner otro cuadrito de texto con otro color de letra. Se compone de 3 cuentas básicas. Que van a ser, muchachos, la cuenta corriente, en la cual van a registrarse otras subbalanzas. La cuenta corriente, la cuenta financiera, la cuenta de capital, perdón, cuenta capital, cuenta financiera. Y hay un rubro dentro de la cuenta financiera que es muy importante para nosotros y para nivel internacional que se llaman errores y omisiones. Ajá. Entre paréntesis. ¿Qué van a registrar la cuenta corriente, muchachos? En la cuenta corriente se van a registrar las operaciones relacionadas con el pago a los factores productivos. Ajá. ¿Cuáles son los factores productivos? A ver, muchachos, si yo les pregunto cuáles son los factores productivos, eso lo vieron en economía de la empresa. Niños, ¿cuáles son los factores productivos? Es lo de tierra, trabajo, algo así. Sí, 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 le falta uno. Tierra, trabajo y... Capital. Eso. Ok. Tiene que ver con la paga a los factores productivos y a las mercancías. Entonces, esta balanza, muchachos, va a registrar las operaciones que tenemos con el resto del mundo en términos productivos. La balanza comercial forma parte de esta, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Entonces, vamos a tener que la cuenta corriente se compone por... Voy a borrar estas de aquí, muchachos, para ponérselas con otro color y hacerlo con colores para que los puedan distinguir. Se compone por las balanzas, puntos, balanza comercial. Esa ya ustedes se la saben. ¿Cómo se calcula la balanza comercial, muchachos? Importaciones menos exportaciones. Al revés. Exportaciones menos importaciones. Ay, siempre me confundo, profesora. Eso, pero la balanza comercial son exportaciones menos importaciones. La balanza de servicios, muchachos, al ser una balanza vamos a tener ingresos por servicios menos egresos por servicios. Ahorita esos no se los voy a poner así porque se van a hacer muchas bolas. Vamos a tener la balanza de rentas y la balanza
de transferencias. Ajá. O sea, todas estas, muchachos, al ser balanzas, se rigen bajo el mismo principio contable de ingresos menos egresos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien, niños? Y es lo que quería que vieran. Ahora sí, me voy a pasar tantito a la balanza de pagos actual. Aquí yo voy a tener mis bienes, mis exportaciones, y vean tal cual, aquí yo tengo los servicios. Quiero calcular el total de los servicios. ¿Cómo calculo el total de los servicios? Ay, está moviendo mucho esto, perdón. Aquí voy a tener que el total de mis servicios es la suma de todos los servicios que presenta nuestra economía. ¿Qué servicios presenta? Ah, servicios por turismo, servicios por excursionistas, servicios por transporte y otros servicios. La suma de todos esos elementos, muchachos, por el lado de ingresos, son mis servicios totales. Ahí está, la suma. La paso. ¿Cuál es mi renta? Ah, la renta se calcula como la suma de renta de intereses más la renta de otros. Ya. Bienes totales es la suma de las mercancías generales más los bienes adquiridos por medios de transporte. ¿Cómo sé cuáles son mis ingresos y cómo sé cuáles son mis egresos, muchachos? Al ser una balanza, ubican, si se alcanza a ver bien esta celda que dice ingresos total, la que está en naranja, ¿sí la alcanzan a ver bien, niños? Sí, sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? Ok. ¿Por qué quiero que lo identifiquen? Porque todo lo que está abajo de ingresos total, hasta donde termine, hasta aquí, hasta transferencias otras, muchachos, son mis ingresos. ¿Dónde comienzan mis egresos? Aquí, donde dice egresos total, muchachos, todo lo que está hasta acá abajo, hasta empezar cuenta financiera, cuenta de capital, hasta allí comprenden mis egresos. Esa es la manera de identificarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y la estructura de la balanza les pone los renglones completos, les pone ingresos totales, miren, ingresos, y todo esto viene en el INEGI, muchachos, pero era lo que quería. Estos resultados, si ustedes se deciden a ponerse a hacer este ejercicio, vienen aquí los resultados de cada uno, nada más es de que ustedes los comparen. Pero eso era lo que quería que vieran. ¿Sí vamos bien? ¿Sí le van agarrando la onda? Sí, Miss. Sí, este es el tema más importante y es el tema más aburrido porque son puras sumas, se los juro. Ustedes tranquilos, la Miss nerviosa. Entonces, al ser una balanza, muchachos, ¿cómo van a calcular la balanza de servicios? Pues van a ser los ingresos de servicios, todos los provenientes de servicios menos los egresos por servicios. La balanza de rentas son los ingresos de las rentas menos los egresos de las rentas. La balanza de transferencias, muchachos, son los ingresos, transferencias, menos los egresos por transferencias. Y la Y la diferencia, muchachos, y esto es muy importante, es que la balanza comercial en la presentación actual no se llaman exportaciones e importaciones. La balanza comercial se calcula como ingresos por mercancías generales menos los egresos por mercancías generales. Esto es muy importante, déjenme marcárselos con el marcatextos. Esto es muy importante, muchachos. Esta es una de las maneras en que van a diferenciar las balanzas entre presentación actual y presentación anterior.
¿Hasta aquí vamos bien, niños? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra cuenta corriente y cómo se compone esta cuenta corriente. ¿Cuál es mi segunda cuenta importante? Déjenme poner cuadro de texto. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Sí, Miss. ¿Sí? Sí puedes subirlo. Vamos a subir el pizarrón. ¿Cuál va a ser nuestra segunda cuenta importante, muchachos? Vamos a ponerla con otro color. Una con verde, para que la tengan. Ajá. La segunda cuenta importante, muchachos, va a ser la cuenta de capital. La cuenta de capital registra, así la voy a poner esta así, registra las operaciones, registra operaciones que no tienen contraprestación. ¿A qué se refiere con que no tienen contraprestación? Es decir, operaciones que se hacen a título gratuito, como por decir la liquidación de un patrimonio, como la venta de algún bien, muchachos, esas no tienen contraprestación. Y operaciones, perdón, y adquisición, posición de activos inmateriales, materiales no producidos. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Esto se refiere a las patentes, derechos de autor, marcas, concesiones y un largo etc. Aquí vamos a ponerlo así, muchachos. México compra la patente de la vacuna del COVID. ¿Qué estoy comprando, muchachos? Escuchen bien lo que les dije. México compra la patente del COVID. ¿Qué está comprando? ¿Está comprando las vacunas producidas o está comprando una fórmula química? Una fórmula química, ¿no? Una fórmula química, o sea, un pedazo de papel, si lo quieren ver así, en términos físicos, porque ya ni siquiera es en términos físicos, estamos comprando un pedazo de papel que dice como una receta de cocina, póngale 3 de esto, 2 de esto y 1 de aquello. ¿Es algo que ya está producido, muchachos, o que vamos a producir al interior del país? Niños. Algo que vamos a producir. Exacto, a eso se refiere, muchachos, con activos inmateriales no producidos. Una patente, muchachos, no es que yo estoy comprando el producto o que vaya a comprar todo lo que existe en el mundo. Estoy comprando el diseño, ya sea un diseño, ya sea una fórmula química. En este caso, muchachos, y esto es importante, si yo me voy a mi balanza de pagos actual, quiero que se den cuenta de algo. ¿La cuenta de capital tiene otras subcuentas como la cuenta corriente, muchachos, o solamente es un renglón? Vean el documento que les estoy mostrando. Vean cómo está la cuenta corriente. La cuenta corriente se compone por ingresos y se compone por egresos. Aquí están mis egresos. La cuenta de capital, muchachos, ¿tiene otros componentes o solamente es un renglón? Solo es un renglón. Solo es es uno, un... no. Exacto, chicos, eso es muy importante que lo denoten. Solamente es un renglón. No tengo cómo comprobar el saldo. A diferencia de mis otros renglones que tengo aquí, puedo comprobar los saldos. En este caso no, solamente tengo un renglón, me dice que es negativo
¿Qué significa esto, muchachos? Que México probablemente compró al resto del mundo, le compró a Estados Unidos, vayan a saber a quién, patentes, marcas, derechos de autor, a lo mejor de una enajenación de bienes de los inmigrantes, qué sé yo. Por eso tiene saldo negativo. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, Miss. Ok. Sí, Miss. Ese es lo que vamos con cuenta de capital. Ahora me regreso al pizarrón. Ujú. Esa es mi cuenta de capital. Antes de que se me olvide, bueno, aquí seguimos. Vamos a poner ahora la cuenta financiera. Ujú. Cambio de plumón. Ese moradito. Y ahora sí, ¿qué es la cuenta financiera? En la cuenta financiera, muchachos, vamos a registrar todas las operaciones que tienen que ver con los movimientos de capital. Ujú. Pero ojo, no de capital productivo, sino que tiene capital productivo solamente con la inversión extranjera directa, sino que tiene que ver con las inversiones extranjera directa, con la inversión de cartera, el pago de deuda, muchachos, otras inversiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estas vamos a registrar las operaciones o las variaciones, son las variaciones de activos y pasivos financieros de un país. Punto. En mayúsculas. Nota. En esta cuenta, los pasivos se registran con signo positivo y los activos signo negativo. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué, muchachos? Vamos a ponerlo así. Mariana me pide prestados a mí 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Mariana ya me pidió prestados 100 pesos. Yo soy México y Mariana es Francia. Francia le pide prestados a México 100 pesos. ¿Quién tiene los 100 pesos? ¿México o Francia? México. Francia. Francia, porque, a ver, yo México tenía 100 pesos, pero se los estoy prestando a Francia, que es Mariana. ¿Quién tiene el dinero ahora? ¿Yo o Mariana? Mariana. Mariana, ¿están de acuerdo que Mariana ahora tiene 100 pesos y yo tengo un documento por cobrar? Mariana me firmó un pagaré que dice, yo le debo 100 pesos a la Miss. ¿Quién tiene una entrada de dinero? Mariana. ¿Quién está reportando una salida de dinero? Yo. Por eso, muchachos, los pasivos en la balanza, ojo, en la cuenta financiera, muchachos, se van a registrar con signo positivo y los activos con signo negativo. A pesar de que es una deuda para Mariana y sabe que me tiene que pagar 100 pesos, ¿quién está registrando la entrada de dinero? Mariana. Mariana, eso es correcto y lo vamos a ver aquí. Ahora sí que me estoy pasando con el documento de Excel, muchachos, porque eso quiero que lo vean. Fíjense en este pedacito, lo voy a poner con los resultados. Los pasivos y pasivos, no. Es que este es al revés, chaparrita. Por eso se los puse así en grandote y con morado. En la cuenta nacional, en el rubro de la cuenta financiera, y eso es importante, solamente en la cuenta financiera, los pasivos van con signo positivo y los activos con signo negativo. Véanlo aquí, estamos viendo lo que es la inversión de cartera total y aquí hay un renglón en amarillo que dice pasivos total. ¿Qué significa esto de pasivos? Es dinero que México le debe al resto del mundo, muchachos, así tal cual. ¿Por qué debe dinero? Porque del sector público total México colocó valores en el exterior.
colocó dinero en el mercado de dinero, valga la redundancia. El sector privado también hizo una colocación de activos en el exterior. Entonces, todo esto es deuda, muchachos. Son títulos de deuda. Los CETES, muchachos, se llaman certificados de tesorería. ¿Están de acuerdo? ¿Se han escuchado hablar de los CETES? Sí, Los profe. CETES es un documento de deuda. Los podemos vender en el mercado interno, es decir, una colocación a nivel local, o los podemos hacer en el exterior. Los podemos colocar en los mercados internacionales. Es un documento de deuda. México le dice, el Banco de México nos da un papelito y nosotros les damos 10 pesos, porque eso es lo que cuesta un CETE. ¿Sí, muchachos? Entonces, los pasivos, era lo que les decía hace un momento, a pesar de que Mariana me debe 100 pesos, ¿quién tiene los 100 pesos, Mariana o yo? Pues usted. ¿Yo? Se los presté a Usted, Mariana. Mariana. Aguas con Mariana. eso. Si dicen, Mariana es la que debe el dinero, ya. ¿Por qué se los pongo así? Porque eso es lo que estamos viendo aquí, muchachos. Vean cómo los pasivos se registran con signo positivo, es decir, el resto del mundo nos está prestando dinero. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo signos negativos, aquí dicen, fíjense, aquí está la inversión cartera con activos. Esto es el dinero que México le presta al resto del mundo. Por decir, aquí tenemos menos 941. Significa que México compró activos en el extranjero. O sea, México sacó dinero de nuestro país y compró títulos de deuda del gobierno norteamericano. ¿Estamos de acuerdo? Los activos representan salida de dinero, los pasivos representan entradas de dinero, aunque sean deuda. ¿Sí queda claro, muchachos? Esa es la parte un poco enredada de la balanza de pagos. Solamente esto pasa en la cuenta financiera. ¿Sí, muchachos? Sí, Miss, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acuérdense. ¿Y aquí qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener, ahora sí, como les decía hace un momento, esta cuenta se va a componer de la inversión extranjera directa. Vean, antes no se registraba, o bueno, era cero, pero aquí está la inversión directa en México, es decir, el dinero que traen del resto del mundo y pone Volkswagen aquí en México, o se estableció Chrysler o ¿qué otra empresa importante? No sé, Mercedes-Benz, nada más me sé las de los carros. Phil Morris, que ya no hay cigarreras, pero bueno, este es el dinero de los extranjeros que se establece en México. Este signo negativo, muchachos, que dice inversión extranjera directa en el exterior, significa que son las empresas mexicanas que se establecen en otros países, por decir Bimbo, Cemex, Vitromex. Hace algunos años todavía el grupo Modelo, que era una empresa completamente nacional, bueno, cuando se colocaban en otros países, muchachos, plantas productoras, pues eso significaba una salida de dinero de nuestro país. Por eso se registra con signo negativo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Miss. ¿Sí? Ahora sí que les digo, esta es la parte enredada y aburrida de las balanzas porque hay que estar, son puras sumas, son sumas y restas, no hay más, pero esto es lo tedioso de estárselos aprendiendo. Entonces déjenme, ay, ese no era, déjenme regresarme a mi pizarra. Entonces aquí se los pongo con letras grandotas. En esta cuenta los pasivos se registran con signo positivo. Lo voy a poner entre paréntesis, entradas de dinero, a pesar que sean deuda, es una entrada de dinero y los activos se registran con signo negativo, son salidas de dinero. Ajá. ¿Qué significa esto, muchachos? Cuanto más endeudado esté nuestro país, más dinero tiene nuestro país. Ojo, y esto es muy importante que lo tengan presente, tanto economistas como mis niños de negocios. La deuda no es mala, muchachos. Jamás ha sido mala si lo vemos a nivel micro personal, no es malo tener una tarjeta de crédito, no es malo tener deudas, tampoco es el fin del mundo, no. El chiste, muchachos, de tener estas deudas es que no rebasen nuestra capacidad de pago. Y este documento de la balanza de pagos, perdón,
es lo que le refleja al resto del mundo. Le refleja qué tan endeudados estamos y si tenemos capacidad de pago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué creen que ahorita no estamos al borde del colapso nervioso a pesar de que la deuda del país es del 52% del Producto Interno Bruto? Sí sabían esa, ¿verdad? Yo y traumándolos con mis cosas deprimentes de economía. Bueno, actualmente, muchachos, la deuda representa el 52% del PIB. ¿Quieren escuchar algo más feo? Ese mismo 50, en 1980 la deuda representaba un cuarto del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la diferencia entre el 25 y el 52, muchachos? Que en 1982 México no tenía capacidad de pago. Hoy sí tenemos capacidad de pago. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener con nuestra cuenta financiera? Bueno, ya les puse que registra los activos y pasivos de un país y que los pasivos se registran con signo positivo, los activos con signo negativo. ¿Cuáles van a ser los componentes de nuestra balanza de pagos, de nuestra cuenta financiera? Se compone por la inversión directa, son las inversiones se realizan con el objetivo de desarrollar una actividad productiva. Aquí estamos viendo cuando se financia una empresa, cuando se compra una empresa que está en quiebra, cuando se establece un nuevo negocio que viene del exterior. Creo que tiene poquito, estaban sacando que se había establecido una empresa, una tienda de muebles, IKEA, creo que se llama. Estaban haciendo hasta como mucho boom en redes sociales, que estaba IKEA estableciéndose en los mercados mexicanos. Bueno, eso es inversión extranjera directa. Ahora que se fue Bexboy de México, muchachos, esa es una salida de inversión extranjera directa, porque Bexboy no es una empresa mexicana, era una empresa que venía del exterior. ¿Sí queda claro ahora sí que es la inversión extranjera directa? Volkswagen es inversión extranjera directa, toda FEMSA es inversión extranjera directa, a pesar de que sea Coca-Cola México. Parte de las ganancias que obtiene Coca-Cola México, muchachos, se va a Coca-Cola Estados Unidos porque es la matriz. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Conste, que si no me preguntan los voy a tronar como ejotes, así. No, profesora. Dicen, no, eso no. Es la parte feliz de los profesores, es cuando cobramos venganza porque no nos contestan cuando tomamos lista. No se enoje, profesora. Los estoy molestando, si no, no los puedo molestar en persona, los torturo en línea. Vamos a tener lo siguiente, muchachos, la inversión de cartera, como su nombre lo dice, son inversiones, muchachos, que se realizan en los mercados financieros. Y ojo, ¿cuál es la diferencia entre la inversión directa y la inversión de cartera? La inversión directa, muchachos, a pesar de que es igual compra de bonos y acciones, aquí va la pequeña gran diferencia, muchachos, es que están enfocadas al mercado monetario y yo no puedo obligar, muchachos, a que estas inversiones se mantengan dentro del país. Lo que les decía hace un momento, México puede colocar CETES en los mercados internacionales y ustedes compraron CETES. ¿El Banco de México los puede obligar a que se queden con ese título de deuda hasta que se acaben los 28 días o lo pueden vender antes? Se pueden vender antes, ¿no? Se pueden vender antes. O vámonos con las acciones de una empresa. Ustedes compraron hace media hora, bueno, en la mañana, a las 9 de la mañana, compraron acciones de Amazon. ¿Se tienen que quedar con las acciones de Amazon o a las 20 minutos las pueden volver a vender?
Las puedes Sí, volver a vender cuando. Es correcto, Chaparrita. Ustedes pueden agarrar sus acciones y venderlas en el momento que se les pegue su regalada gana, comprarlas en el momento en que igual se les pegue la gana. No hay un periodo estricto. Eso es lo que pasa con la inversión de cartera. Están enfocadas al mercado de dinero, muchachos. Y son fondos de inversión, pero son fondos de inversión del mercado bursátil. Entonces, la inversión de cartera son inversiones o instrumentos, son valores, vamos a ponerle aquí, son inversiones, sí, la palabra correcta, son inversiones, enfocadas al mercado de dinero y mercado bursátil. Es la bursalización. Y la otra inversión, muchachos, van a ser pasivos de que no se pueden contabilizar, o sea, que no tienen una clasificación específica, que no las puedes llamar ni inversión directa ni inversión de cartera. Bien, vamos a tener las otras inversiones. Perdón. Vamos a dejarlas aquí. Son inversiones que no se contabilizan. Aquí, muchachos, la clasificación que maneja esta, ahora sí que el Fondo Monetario dice que aquí son préstamos entre residentes y no residentes. Vamos a suponer que ustedes tienen familia en Estados Unidos y le piden dinero prestado a su familia. Es un movimiento de capital. ¿En donde es inversión directa? No. ¿Es inversión de cartera? No, pero tampoco es por pago de trabajo que yo desempeñé en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde lo coloco? Ah, bueno, pues esta entra aquí, ¿no? Aquí vamos a tener créditos comerciales. Con duración mayor a 1 año. Y por último, muchachos, otros depósitos. Esos son los elementos de la cuenta financiera. Y de estos elementos de la cuenta financiera, muchachos, esto es lo que compone los saldos de la cuenta financiera. Y hay unos rubros de la cuenta financiera que se contabilizan de manera independiente. Déjenme poner un cuadro de texto con otro color, rojo. Y dentro de la cuenta financiera se encuentran los rubros de puntos, variación de reservas internacionales. Este es muy importante. ¿Mande, hija? Bueno, en la parte morada, en la última, son créditos Ay, ya, vean. La maestra que no sabe escribir, aparte que tiene letra fea, no escribe bien. Comerciales. Comerciales. O sea, aparte de que tengo letra fea, no escribo bien a la computadora. Perdón, Chaparrita. Les decía, dentro de la cuenta financiera, muchachos, vamos a tener otros dos rubros muy importantes y es la variación de las reservas internacionales y lo que son los errores y omisiones. ¿Qué van a ser los errores? Bueno, para los cuates se conocen como los horrores y omisiones. Y los horrores y omisiones, muchachos, su naturaleza lo único que sirve es para que cuadre la balanza. Esa es la misión de los horrores y omisiones. Es una cuenta de ajuste que permite que la balanza de pagos cuadre. Eso es su misión.
Aquí, muchachos, en estos horrores y omisiones se registran todas aquellas operaciones, valga la redundancia, no registradas. Se registra lo que no está registrado. Ajá. Aquí en los horrores y omisiones, muchachos, entra el lavado de dinero. No sabes, no puedes decir que es lavado de dinero, pero tampoco tienes la certeza que no sea lavado de dinero. Pero son operaciones que te están saliendo registradas y que no tienen, que dentro de toda la composición de la balanza dices, no son exportaciones, no es pago de servicios, no son remesas, no son transferencias, no es inversión extranjera. ¿Qué es? Hay una entrada de dinero o una salida de dinero que no sabes a qué corresponde, pero está registrado. ¿Dónde lo anoto? Bueno, pues se anotan allí. Y la variación en las reservas internacionales. Aquí tal cual, muchachos, se refleja la entrada y salida de divisas. Entonces, esta es la entrada, ahora sí que se registra la entrada y salida de divisas. Y en menor grado, porque ya no se hace en este rubro, muchachos, también está la salida y entrada de oro. Recuerden que las reservas internacionales se componen en su mayoría por divisas internacionales, pero tienen un componente en oro. Y esto, muchachos, pues si está saliendo mucho dinero de nuestro país, significa que hay una disminución de las reservas internacionales. Y si hay una disminución de las reservas internacionales, se compromete la capacidad de pago de nuestro país. Si nuestro signo es negativo, muchachos, en las reservas internacionales, significa que el dinero se está yendo de nuestro país. Y si se va el dinero, ¿tenemos para pagar nuestras deudas, sí o no? No. Allí el problema. Y eso se los pongo porque en 1994, ahí está todo bien bonito, déjenme ponerles los datos, todo bien bonito, así bien hermoso, bien. Y aquí viene variación de la Reserva Internacional. Vean los periodos, muchachos, este es el cuarto trimestre de 1994. Vean la variación en las reservas internacionales. Es de menos 9.991.5 miles de millones de dólares. Ese dinero se fue de nuestro país. Ahora ya saben de dónde viene el error de diciembre. Vean la cuenta de errores y omisiones. ¿Ven este signo negativo, muchachos? Significa que nos hacía falta dinero. De alguna manera había que saldarlo. Entonces, aquí, este signo positivo significa que nos entró dinero o nos sobró dinero. En el cuarto trimestre, para 1995, vean los bonitos signos negativos. Teníamos signo negativo en la cuenta corriente. Teníamos signo negativo en la cuenta de capital. Aquí está. Aquí está, primer trimestre del 96, signo negativo. Y teníamos signos negativos en todo lo demás. Imagínense todo en negativos. Ahora ya saben por qué entramos en crisis en el 94-95. Este documento, muchachos, le dice al resto del mundo si estamos bien o estamos mal. Esta es la presentación anterior. La presentación actual tiene la misma estructura. Y las diferencias las vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? La clase que viene les voy a dar así como que las operaciones básicas, muchachos, para que puedan calcular sus balanzas. Vamos a hacer un ejercicio en clase. Es más, una observación antes de que se me vayan. Si pueden, niños, en su hoja, en el documento que dice balanza de pagos actual, ustedes ven que tienen 3 pestañitas en su documento de Excel. Dice resultados, hoja 1 y práctica. En esta pestañita que dice hoja 1, si me pudieran hacer favor, se los voy a pasar ahorita en por Blackboard, todos los documentos. Si me pudieran imprimir esta
para que ustedes la puedan trabajar en casa o tenerla a la mano el día de la clase, me harían un gran favor. ¿Sí? Nada más La esta siguiente- hojita. La siguiente clase, esto es lo que vamos a hacer. Este ejercicio lo vamos a hacer la siguiente clase. Pero si ustedes quieren hacer anotaciones, uno, lo pueden tener abierto en Excel como en clase, o lo pueden tener impreso para que lo puedan ir haciendo ustedes sus anotaciones correspondientes. ¿Sí? Nada más es esta hoja 1. ¿Sí? Sí. Órale, pues. Entonces, esto sería todo por hoy, muchachos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Todo esto lo voy a subir en el contenido de esta semana, que es la semana 11. Ya saben que lo buscan allí en los contenidos semanales y los documentos y todo. Como siempre, video, pizarras y todo. ¿Sí, muchachos? Sí, Miss, muchas gracias. ¿Dudas? No, gracias a ustedes. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? Aparte de estar muriéndose del aburrimiento. Miss, ¿puede regresar No. tantito a la Sí, hija, claro que pizarra? sí. Nada más voy a Nada más tantito. detener la grabación ya para no absorberles tiempo. Dejen